estamos de regreso en Saboreando la Mañana. Ya le va a cambiar el segmento, el programa, todo. Dólar ya va a poner. Pero bueno, Familia 2.0 aquí en Saboreando la Mañana. Y le queremos dar la bienvenida a la doctora Gabriela Castro, psicóloga clínica, porque vamos a hablar acerca del acoso escolar o el famoso bullying, que realmente es algo que se está viviendo cada vez más fuerte, porque antes ocurría solo en el colegio, pero ahora a través de las redes sociales, a través de este mundo digital, el acoso ya se vuelve casi 24/7. Bienvenida a Saboreando la Mañana y cuéntanos un poquito más cómo va el tema del bullying, sobre todo en nuestro país. Bueno, hola Martín, buenos días con todos, muchas gracias por la invitación y bueno, qué bueno que toquemos este tema porque es súper importante el bullying actualmente. Bueno, es un tema social que se ha vivido desde siglos anteriores y toda la vida va a pasar el bullying. La diferencia es que actualmente se le está poniendo un poquito más de atención justamente porque sí existen efectos psicológicos graves que puede llegar incluso al suicidio en muchos de las víctimas de bullying. Es por eso que ahora se le da más importancia que antes, ¿no? Antes se decía que es un problema de niños, que ya le va a pasar, pero actualmente sí es bueno que ya le tengamos presente como un problema. Ahora, ¿cómo hacer como padres? ¿Cómo criar a nuestros hijos? Porque como lo mencionaba doctora, pues esto va a existir el resto de la vida, pero como padres, ¿cuál es nuestra responsabilidad de cómo criar a nuestros hijos para que no sean afectados por el bullying? Porque, claro, es bastante complicado y somos seres humanos y siempre nos vamos a sentir afectados, claro. Pero ¿cómo desde pequeños nosotros podemos fomentar para que ellos tengan una personalidad fuerte y marcada para que no se vean tan afectados cuando estén en el colegio? Sí, es súper importante lo que dices, Karina, porque desde el hogar es donde se van poniendo los cimientos de la autoestima, donde se van poniendo los cimientos también de los valores que los niños van aprendiendo y van formando en su personalidad para que ellos puedan tener unas bases sólidas de afectividad en su entorno del hogar, ¿no es cierto?, de seguridad, de respeto, en donde ellos miren el maltrato como algo que no es normal, ¿no es cierto? Entonces, tanto papá como mamá pueden cumplir un rol fundamental aquí, de darles, por ejemplo, los halagos, el afecto, de validar sus sentimientos, y con esto vamos formando poco a poco su autoestima sólida. Gabriela, ¿y qué podemos hacer cuando ya veo que mi hijo o mi hija está siendo víctima de bullying y ya se vuelve algo incontrolable? Porque a veces uno como padre quiere intervenir, ir al colegio y que le vean y hablar hasta con el niño o la niña que le está haciendo bullying, pero claro, los chicos tienen una estructura social diferente a nosotros. Capaz después de terminar diciendo como que, ay, tu papita, tu mamita es la que te viene a defender y todo eso. ¿Cómo podemos intervenir sin tanto afectar su estatus social o su círculo social ahí entre sus compañeros? Bueno, en este caso, por ejemplo, ya cuando el papito o la mamita sabe que su hijo está sufriendo de bullying, es importante brindarle todo el respaldo, todo el afecto y sobre todo no tacharle de mentiroso o no tacharle de que se está quejando por nada, ¿no es cierto? Por así decirlo, minimizar, lo que él nos está contando, sino más bien validar, respaldar y con esto articular padres de familia con profesores en los colegios o en las escuelas para juntos brindarles la protección que merece el niño, ¿no es cierto? Y que como autoridades tienen que brindarle al pequeño. Ahora, ¿cuál es la mejor opción? Porque claro, como padres muchas veces puede entrarte esta desesperación de ver mal a tu hijo, de ver llorando a tu hijo, que no quiere ir a la escuela y que obviamente se sale de tus manos el poder ayudarlo y tenerlo ahí protegido. ¿Es una buena opción decir no va más en este colegio y le cambio a otro? ¿O en realidad el niño tiene que pasar este proceso, saber cómo hacerlo para salir? ¿Cuál es la mejor opción? La mejor opción siempre sería resolver el problema. Primero atender al niño, ¿no es cierto? Atender las necesidades que pueda tener ese niño, escuchar cómo sucedió el problema, porque no es lo mismo, por ejemplo, un tipo de bullying físico que ya llega a los golpes de un tipo de bullying verbal que simplemente tal vez son tal vez sobrenombres, ¿no es cierto? Entonces hay que diferenciar mucho eso y según el nivel de bullying, si es un nivel que ya lleva, por ejemplo, arrastrando meses, es muy diferente a una semana de bullying. Igualmente hay que identificar si el niño está afectado emocionalmente, si ya no quiere ir a la escuela, si por ejemplo presenta otros síntomas, llevarle al psicólogo es una buena opción también.
Acá nos llega un mensaje, muchísimas gracias por interactuar junto a nosotros y quizás sí nos gustaría como darle un consejo si es que va a reaccionar bien, porque me dice, me enteré que hace poco a mi niño le pegan, le hacen botar la colación en su escuela, los compañeritos del aula, tiene 5 años, hablé con el profe y me dice que esos niños son niños problema, que hasta dicen palabrotas, o sea, malas palabras, y que habló con sus mamitas, pero ellas no hacen caso, o sea, caso omiso. Así que ella irá a hablar con ellos, o sea, ella va a ir a hablar con las mamás. ¿Está bien esta reacción? ¿Vale? ¿No vale este consejo? Pues claro, a veces no sabemos qué hacer, es una impotencia que se siente. Claro que sí. Bueno, lo que desde mi punto de vista sería lo mejor, lo más adecuado sería que hable primero con las autoridades del colegio. Ajá, porque ellos son los encargados y es su responsabilidad velar por el bienestar de los niños, ¿no? Para que ellos sientan que es un lugar seguro. ¿Hay alguna forma de quejarnos si que el colegio no está interviniendo de una forma adecuada? Sí. ¿Dónde podemos quejarnos o qué podemos hacer? A ver, lo que se puede hacer, por ejemplo, cuando ya los colegios no hacen caso o hacen caso omiso, sería ir al Ministerio de Educación directamente y poner ahí una denuncia. Respecto a esta negligencia, ¿no? Sí. Entonces, lo que comentaba, lo primero es ir a las autoridades. Sí, trabajar con el DS del colegio, que es los psicólogos, ¿no es cierto?, que están encargados ahí por velar el bienestar de los niños, de los adolescentes y también con los profesores. Ahora sería lo más importante. Ahora como es lamentable, ¿no? También ponerte una venda si tu hijo es quien está haciendo bullying y tú dices como, ay, no, que se defiendan ahí o que vean allá. Eso es terrible en realidad. Así, su hijo le molesta. Claro, no. Pero ahora, si yo como padre me doy cuenta que mi hijo es quien está haciendo bullying y no hago caso omiso, en realidad me interesa y me importa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar también con mi hijo que es quien hace el bullying? Claro, a ver, en este caso es importante, si ya me dicen que mi hijo es el que está haciendo bullying, encargarme de mi hijo, ¿no es cierto? Tomar las riendas de qué está pasando con él, si es necesario conversar con él, brindar ese espacio de confianza, pero sobre todo es importante llevarle al psicólogo porque los niños que hacen bullying están teniendo problemas psicológicos, es falta de empatía y es algo que se puede cronificar incluso en la vida adulta. Si esta falta de empatía puede llegar a que desarrolle incluso una personalidad narcisista o disocial. ¿Qué es más factible? ¿Hacer que el padre de familia desesperado cambie a su hijo de colegio porque está haciendo maltrato? ¿O cambiar a ese chico que está haciendo bullying que no aprende, cambiarlo de colegio? ¿O ninguna de las dos es factible? Depende de cada caso, ¿no? Depende de cada caso. Entonces, tomando en cuenta eso, yo, como les digo, lo que yo les recomiendo sería que sea valorado por psicología y ahí el psicólogo le puede orientar según el caso, si amerita cambiarle de colegio, si ya es tan grave la situación como para cambiarle de colegio, sería lo ideal. O si, por ejemplo, con un tratamiento psicológico, tomando medidas en el aula, separándoles a los chicos o tomando otras medidas con profesores, padres de familia, se arregla la situación, puede también, ¿no?, ser esa una decisión. Tenemos una pregunta de una televidente o un televidente y dice, muy buenos días, mi pregunta es, si en la escuela el bullying viene desde los profesores hacia los alumnos, ¿cómo le ayudo a que pueda confiar en mí y cambie de nuevo su actitud? Ya que ahora se enoja muy rápido. Es mejor que le cambie de escuela, ya que al hablar con las profesoras, ellas se hacen las desentendidas. Uy, qué Dios terrible mío. También es eso, por favor, y es tan común. Dios mío, sí, y eso usualmente me imagino que de pasar todos los días en varias escuelas y colegios, que muchas veces lo que genera es que se cree un ambiente donde se normalice el bullying, porque si desde la sociedad miramos violencia, normalizamos la violencia, o desde los colegios desde los profesores le hacen bullying al otro compañero de colegio, al otro compañero profesor, o de los profesores a los alumnos, se va normalizando esta situación y sería algo lo peor, ¿no?, lo más tóxico para los pobres chicos. Gabriela, para ir terminando rápidamente, dinos cuáles son los síntomas de que mi hijo puede estar siendo, o mi hijo o mi hija puede estar sufriendo de bullying, porque claro, a veces no cuentan nada los papás. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, dicen, pero ¿cuáles son las señales que como papá debo estar alerta? Ya. Hay que tener mucho ojo con los niños y adolescentes, sobre todo cuando ya empiezan a tener estas fobia escolar, que es el miedo excesivo de ir al colegio, a la escuela. Y no da razón por qué no quieren ir. No hay una razón específica, sino que ellos simplemente no quieren ir o tienen muchas faltas en el colegio, muchos retrasos, empiezan a tener depresión, ansiedad, empiezan a somatizar también, tienen dolores de cabeza, dolores de estómago cuando antes no tenían.
pueden presentar insomnio, pueden presentar pesadillas frecuentes, pérdida del apetito o ansiedad por comer también. Entonces es importante. El aislamiento también, cuando eran muy sociables y ahora se aíslan, es un punto también importante a detectarlo. Sí, como padres tenemos que estar en realidad súper pendientes de esos cambios que pueden tener nuestros hijos, pero sobre todo la comunicación. Como decía Martín, pues no permitamos que ellos lleguen y decir qué tal, cómo fue, no, sí, todo bien, listo, y se acabó hasta ahí la conversación. No, hacer obviamente. Las preguntas adecuadas sí, también. No, y sabes que darles esa confianza para que ellos nos cuenten y hacerlo como una conversación súper normal, no como, padre, llega, ¿qué tal te fue? ¿Cómo estás? No, no, no. No, tenemos que en realidad hacer que esto se ponga un poquito más. Aquí tenemos una pregunta adicional. Quiero que esto se ponga un poquito más. Quítale la clave. Sí, pero sí, con clave. Aquí está. Muy Gracias, bien, ahí Karina está una pregunta Sarmiento. más de un televidente. Vamos a ver, déjame abrir eso por acá. Dice: hola, buen día. Algo que prácticamente está normalizado, mi niño sufre de bullying, pero en la institución lo único que indican es que se va a tomar cartas en el asunto y no hacen nada. Mi hijo presenta ya estos síntomas. Qué triste. Terapia. Sería revictimización al niño que ya está sufriendo bullying, es una revictimización por parte de la escuela que no le quiera atender, ¿no es cierto? Y eso es terrible, eso se lo tiene que denunciar, claro, porque por algo tenemos un Ministerio de Educación que se supone que tiene que proteger también claro, o velar porque y esos temas son muy importantes del colegio, o sea, no pueden ser caso omiso, porque hay chicos que se terminan quitando la vida. Sí, y es real, ¿no? Se ha visto en Ecuador, se ha visto en Estados Unidos, en muchos países que hay muchos niños donde se terminan quitando la vida porque ya no soportan el bullying que les hacen. Qué terrible, no esperemos que nuestros hijos lleguen a una situación de desesperación tan grande que se puedan quitar la vida, como decíamos hace un momento, a fijarse mucho en todos estos cambios, por más pequeñitos que parezcan, y la comunicación es súper importante, de mamá, de papá, con nuestros chicos para saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ellos están sintiendo. No pensemos que es mentira o no minimicemos los sentimientos que ellos tienen, porque en realidad eso podría tener graves consecuencias. Muchísimas gracias. La doctora Gabriela Castro estuvo junto a nosotros, psicóloga clínica, para hablar del acoso escolar o bullying.